Al intentar acabar con la vida de su esposo, se descubrió su otro crimen. Sheila Davalloo emigró con su familia en los años 70 desde Irán y se asentaron en Connecticut. Ella era una chica muy inteligente y llegando a este país siguió estudiando, pero después de terminada la secundaria contrajo matrimonio, aunque esto no le impediría seguir estudiando. Y cuando cursaba una maestría en la universidad, conoció a Paul Christos, con el que comenzó a tener una aventura. Cuando su esposo se dio cuenta de esto, se divorció de inmediato, y a pesar del escándalo que esto significaba en su familia, ella se casó con Paul, el que había sido su amante. Al finalizar sus estudios, ambos consiguieron muy buenos trabajos. Sheila trabajaba como investigadora en una farmacéutica en donde tenía una muy buena paga, y en ese lugar conoció a Nelson Sessler, del que también se sintió atraída y nuevamente fue infiel. Pero Nelson tenía otra novia llamada Annalisa Raimundo. Nelson nunca se enteró de que Sheila era una mujer casada. Para esto ella se encargó de crear una red de mentiras bastante densa, y cuando Nelson, el amante, iba a pasar una noche o un fin de semana a su casa, ella le decía a Paul, su esposo, que su hermano, que tenía problemas mentales, la iba a visitar y que si se daba cuenta de que ella estaba casada iba a enfurecer. Entonces el mismo Paul empacaba todas sus cositas y se iba para la casa de su madre o para la casa de un amigo. Pero finalmente a Nelson le tocó decidir entre las dos mujeres, o Sheila o Annalisa, y escogió a su novia, a Annalisa. Sheila hizo ver que esto no le afectaba porque le dijo a Nelson que ellos nada más tenían un amorío pasajero. Pero la verdad era que Sheila estaba muy obsesionada con Nelson y estuvo acosando y espiando a Annalisa por meses. De hecho, incluso utilizaba a su esposo como confidente de todo esto, y para esto creó otro engaño. Le contó toda esta historia entre ella, Nelson y Annalisa, pero con nombres ficticios. Le dijo que Jack, un compañero de trabajo, estaba saliendo con Annalisa y con Melissa. Melissa obviamente era ella, y le hacía preguntas a su esposo del tipo: ¿tú qué piensas que Melissa debería de hacer ante esta o esta situación? Y así le compartía la información a su esposo. Muy cínica esta mujer. E incluso hizo que su esposo le prestara unos binoculares y aparatos de escucha para espiar a Annalisa. Y el 22 de marzo de 2003 le dijo a Paul, su esposo, que hicieran un juego sexual para conectar como pareja. El juego consistía que mientras uno se vendaba los ojos, el otro lo tocaría con un objeto y este tenía que adivinar qué objeto era. Y el último objeto fue traído desde la cocina por Sheila, mientras Paul tenía los ojos vendados. Él dice que ella se puso encima de él y de pronto sintió una opresión en el pecho. El objeto era un cuchillo con el que Sheila no solo había tocado a Paul, sino que lo había perforado. Y no solo lo hizo una vez, sino que dos. Paul le suplicaba que llamara a emergencias, pero esta mujer no hizo eso, sino que llamó, pero al amante, para arreglar una cena esa noche, como si nada. Finalmente, casi una hora después, llevó a Paul al hospital. Y cuando llegó al parqueo de este lugar, se fijó que Paul no había perdido pero ni la conciencia. Entonces lo apuñaló por tercera vez, pero esta vez en el corazón. Paul comenzó a gritar por ayuda, y entonces unas personas se acercaron y Sheila lo dejó y se fue del lugar. Pero momentos después fue arrestada por las autoridades. Ella dijo que Paul se había hecho eso mientras tenían este juego de parejas, pero lo que ella no sabía es que Paul había sobrevivido a una operación a corazón abierto, y él les dijo a las autoridades cómo había pasado todo. Los testigos respaldaron sus palabras y esta mujer fue arrestada. Cuando los investigadores revisaron sus llamadas, vieron que la persona a la que había llamado era Paul y se dirigieron hacia él a hacerle unas preguntas, y fue ahí cuando se enteraron que 5 meses antes la novia de Paul, Annalisa Raimundo, había sido asesinada de una manera muy brutal y violenta. Entonces nos regresamos 5 meses al 8 de noviembre de 2002. Annalisa estaba trabajando desde casa y Sheila llegó a su apartamento, y en cuanto Annalisa abrió la puerta, Sheila saltó sobre ella
apuñalándola una y otra vez. Annalisa, que estaba en buena forma, puso resistencia, pero ante tantas heridas sucumbió. Y finalmente Sheila le golpeó la cabeza con un objeto contundente que se presume era una mancuerna que la víctima ocupaba para ejercitarse. Después de eso, como se había herido, se lavó en el baño de Annalisa y fue ahí cuando dejó una gota de sangre que los investigadores habían encontrado, pero que no habían logrado conectar con Sheila porque esta no era sospechosa del crimen aún. Y esta mujer al irse llamó a emergencias diciendo que un hombre había atacado a su vecina, o sea, a Annalisa, y esta era la llamada que las autoridades tenían en sus registros. Con esto ella logró despistar del todo, por lo menos en los 5 meses antes de cometer el atentado contra su esposo. Pero al juntar los casos, las autoridades no tenían dudas ya de que esta mujer había sido quien había cometido este brutal crimen. Entonces Sheila Davalloo, quien ya había sido condenada a 25 años de cárcel por el intento de asesinato en contra de su esposo, fue condenada a 50 años por el asesinato de Annalisa Raimundo. Y Sheila terminará la sentencia de 25 años cuando ella tenga 60 y comenzará la de 50 años. Ella sigue diciendo que es inocente y que continuará apelando.